oncológico febril, por lo que estamos hablando, de que todas estas terapias tienen distintos perfiles de inmunosupresión, es tratar de optimizar el mejor tratamiento para, individualizado para el paciente en sí, para el tratamiento para la condición de inmunocompromiso que tiene, la enfermedad que tiene y el riesgo real de infecciones severas que tiene. El tratamiento siempre tiene que ser oportuno y efectivo. Bueno, esto es como si fuera un machete, digamos, cuando el paciente llega a la guardia. Si nosotros usamos todas estas preguntas, nos ayudan a tomar la decisión más informada posible, ¿sí? Cuando ingresa el paciente en una guardia, lo primero que tenemos que ver es el estado general. El estado general es algo, bueno, transversal a todos los pacientes que ingresan en una consulta por guardia, es una impresión subjetiva del médico y que es muy importante. O sea, verdaderamente el paciente puede tener un hemograma en condiciones, no haber tenido fiebre, tener un montón de otras cosas que no nos hablen de una alerta, pero si ya el estado general está comprometido, eso siempre es una alerta y siempre es una indicación, sobre todo en un paciente oncológico, de una internación, aunque sea para una observación. O sea, si hay algo en su estado general que a nosotros no nos gusta, lo ideal es que ese paciente permanezca internado aunque sea en observación, como para ver qué evolución tiene eso que estamos viendo nosotros, que hay algo que no nos gusta en el estado general del niño. La enfermedad de base es muy importante. No es lo mismo un paciente con leucemia que un paciente con un tumor sólido. La realidad es que los pacientes con leucemias o linfomas o trasplantes de células hematopoyéticas, ya de por sí por su condición de base, tienen un trastorno de la inmunidad porque su enfermedad es el glóbulo blanco. O sea que esos pacientes siempre son los de mayor riesgo. Los tumores sólidos tienen solamente el inmunocompromiso que le presta, digamos, el tratamiento, pero no de por sí, digamos, la inmunosupresión asociada a su enfermedad de base. Entonces, la enfermedad de base de riesgo siempre va a ser la leucemia, paciente que tiene trasplantes de médula ósea, o también, bueno, los linfomas porque tienen tratamientos muy mielosupresores. Hay muchas publicaciones que asocian, por ahí para nosotros es medio difícil entender que la magnitud de la fiebre esté relacionada con la gravedad de la infección, pero hay muchos trabajos que asocian que mientras más alta es la fiebre, hay mayor riesgo, digamos, de infecciones graves. Sobre todo en estos pacientes, porque estos pacientes no tienen prácticamente glóbulos blancos, o sea que la producción de citoquinas y de hacer fiebre ya de por sí es bastante escasa. Entonces, un registro de fiebre alto muchas veces se asocia así con la presencia de infecciones que pueden ser más severas. Entonces, es importante cuántos registros tuvo y la magnitud, o sea, cuánto fue el registro que tuvo el paciente. Bueno, por supuesto que cuando ingresa un paciente oncológico a una guardia, lo primero que nos preguntamos es por su hemograma. ¿Cómo tiene su hemograma? Sabemos que están haciendo tratamientos inmunosupresores, entonces lo primero que hay que buscar es un hemograma. Algo sí para resaltar de esto es que muchas veces los pacientes concurren periódicamente a la isla, entonces tienen hemogramas frecuentes. Entonces muchas veces cuando los atendemos en guardia, el paciente tal vez ese mismo día fue a la isla y ya tiene un hemograma del día. Entonces, si uno le pregunta al papá o le pide que le dé el cuaderno, tal vez ya tenga un hemograma de ese mismo día o del día anterior. Entonces por ahí ya no hace falta ni siquiera perder tiempo con el hemograma porque si el paciente ya estaba neutropénico, digamos, ya tenemos la conducta tomada. Eso nos agiliza. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la enfermedad de base, o sea, en qué etapa está la enfermedad de base. Los pacientes que tienen una primera enfermedad que está en tratamiento no tienen tanto riesgo de infecciones severas graves como sí así los pacientes que están en recaída, ¿sí? De su enfermedad. Todos los pacientes en recaída, si tienen recaída, tienen una enfermedad que ha sido muy agresiva y por lo tanto seguramente están teniendo tratamientos mucho más agresivos. Entonces, siempre un paciente en recaída de su enfermedad ya es riesgo muy alto de infecciones severas. No así cuando están ya en remisión. En remisión obviamente que tiene un poquito menos de riesgo. La otra pregunta re importante es si está recibiendo tratamiento quimioterápico, cuál y cuándo fue la última vez que hizo la quimioterapia. En líneas generales, la mayoría de los tratamientos oncológicos quimioterápicos tienen como un nadir, que es como el momento en el que hace el mayor efecto sobre la médula ósea, digamos, la toxicidad de la quimioterapia, que es aproximadamente al séptimo día. O sea, la mayoría lo tienen a partir de la semana. Entonces, si el paciente tuvo hace una semana quimioterapia, un bloque, por ejemplo, de alto riesgo, con muchas quimioterapias, lo más esperable es que ya esté en el nadir y que ya esté neutropénico. Entonces, también nos va alertando sobre la situación en la que estamos con el paciente con fiebre. Lo otro que es importante para tomar decisiones es que el paciente ha tenido internaciones recientes y sobre todo se ha tenido internaciones en terapia intensiva. Porque la verdad es que hay muchos pacientes que uno dice, no, hacen una quimioterapia retonta, que no se debería placear o que no debería, pero lo mismo como que el historial clínico del niño nos muestra que hay niños que son más sensibles a las quimioterapias, que tienen más toxicidades, y eso se ve reflejado, digamos, en un historial de múltiples internaciones, estadías de terapia intensiva, entonces eso también es un dato extra para ir conociendo al paciente que tenemos enfrente del perfil de riesgo que presenta.
La mayoría de nuestros pacientes tienen colocados catéteres de larga permanencia, o sea, sean implantables, o el otro que estamos usando ahora mucho son los PIC, que son los de inserción periférica, y eso también es como a tener en cuenta para un foco probable de infección, y ahí ya lo vamos a ver más adelante, que nos ayuda también a tomar conductas respecto a cómo vamos a manejarlo cuando no están neutropénicos. Y bueno, siempre buscar un síntoma que nos indique un foco probable de infección. La realidad es que los pacientes oncológicos son oligosintomáticos por definición, o sea, no esperen tener muchos síntomas o muchos signos, entonces siempre el examen físico, digamos, tiene que ser como minucioso y entender que en el 50% de los casos ese paciente no va a tener foco. Y bueno, lo vamos a tener que tratar como un paciente oncológico febril sin foco. Eh, Algunas cosas que, bueno, que tenemos que tener en cuenta, que ya de por sí condicionan un riesgo alto de infecciones, son, primero, la edad, o sea, los niños mayores de 12 años, que son considerados los adolescentes, lo que tienen como particularidad es que hacen un deterioro clínico mucho más súbito. O sea, por ahí los niños, es como que uno va viendo el deterioro clínico, que es más gradual. En cambio, los niños más grandes, en general están bien, y de repente están hipotensos, chocados, o sea, como que tienen mayor tolerancia a las infecciones y a mantener un buen estado clínico, y de repente están. Entonces, sí o sí, un nene grande, por ahí siempre como que uno tiene que estar un poquito más alerta. Como dijimos, bueno, las etapas de tratamiento que están haciendo, las etapas de inducción siempre son de más riesgo, o sea, de cualquier enfermedad oncológica, porque la terapia de inducción generalmente está más fuerte porque es la que al inicio de la enfermedad trata de detener y de dar la remisión de la enfermedad. Entonces son siempre esquemas como más agresivos, los esquemas de inducción. Como dijimos, bueno, todos los pacientes que tienen recaída de su enfermedad, los protocolos, bueno, de altos riesgos también son como de riesgo, condicionan riesgos de infecciones graves. Ya hablamos, bueno, de lo de los pacientes que habían estado anteriormente en terapia intensiva y los pacientes desnutridos. O sea, un pilar, digamos, del tratamiento oncológico es la nutrición, porque el paciente desnutrido siempre se infecta más, siempre le da Y el peor. obeso, ¿no? El obeso también, sobre todo el obeso, porque lo que hace con la quimioterapia, hay muchas quimioterapias que son como lipofílicas y que como que se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, eso condiciona más toxicidad y aparte, todas las quimioterapias son ponderales, o sea, las calculan por la superficie corporal del paciente, que eso depende del peso. Entonces, los obesos, o sea, no hay tope máximo, digamos, todo se calcula por la. Claro, entonces, a más peso, más dosis, más administración, o sea, más acúmulo en tejido adiposo y más toxicidad. Entonces, está súper probado que los obesitos, lamentablemente, tienen más toxicidad de la quimioterapia. Así que sí, es nutrición y obesidad, son como factores de riesgo. Bueno, vamos a empezar esta charla, en realidad tiene tres ejes. Sería cómo manejamos un paciente oncológico que no esté neutropénico con fiebre, el neutropénico febril y el paciente séptico. Eh, Todo orientado a lo que es el manejo en guardia, que es lo que en realidad les sirve a ustedes, porque después el manejo en sala, que es mucho más extenso, la verdad es que no tiene mucho sentido abordar. Entonces, bueno, desde lo menos grave, que sería un paciente no neutropénico que acude a una guardia con fiebre, lamentablemente esta condición es una bolsa de gatos, como se ve ahí en la diapositiva, porque nosotros la neutropenia febril no hay mucho que pensar, o sea, ustedes saben instantáneamente lo que hay que hacer, la sepsis también. El problema está acá, digamos, que es el oncológico no neutropénico que viene con fiebre. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas aristas y lamentablemente la mejor conducta que uno puede tomar en ese paciente es la conducta individualizada. Es decir, si bien hay algunos algoritmos que nos pueden ayudar a saber lo que tenemos que hacer, siempre si uno más puede como tomar una decisión informada y que sea bien individualizada para la condición de ese paciente, va a ser la mejor para ese paciente. Entonces depende de muchas informaciones que tenemos que tener. Em, bueno, todas estas preguntas un poco le hemos charlado, pero a ver, lo que es también más importante a la hora de atender al paciente, que uno le ve el hemograma y no está neutropénico, es la predicción de neutropenia. Porque, por ejemplo, si hizo un bloqueo de alto riesgo hace una semana, como estábamos charlando antes, no está neutropénico hoy, pero yo sé que mañana tal vez está así. Entonces ya la predicción de neutropenia también es algo que nos ayuda mucho a definir el manejo. Bueno, el tipo de tratamiento que hizo, el historial clínico y todo. Lo que tenemos que saber ahora, que es la razón también por la que nosotros estamos ahora con Alejandra trabajando en esto, es que el paciente oncológico no neutropénico con fiebre, en muchos casos se puede tratar de manera exitosa, de manera ambulatoria, según las normativas, digamos, de las guías de trabajo. Que bueno, ¿qué necesitamos nosotros para hacer un manejo ambulatorio de ese paciente? Muchas cosas. Lo primero que nada es un tiempo de observación en guardia. O sea, ningún paciente que llegue a una guardia y que por más que no esté neutropénico, da tenido fiebre, se puede ir en media hora.
O sea, lo tenemos que tener una disponibilidad de tenerlo en un consultorio y dejarlo por lo menos 2, 3, 4 horas en observación. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar también como un poco de lo que es el diario del lunes, o sea, es poder ver a lo largo del tiempo cómo se desarrolla el niño. O sea, no es lo mismo si llegó porque es un registro de fiebre en la casa y yo lo dejo 3 o 4 horas en observación y vuelve a tener fiebre y se pone un poquito taquicárdico y demás, que un nene que durante ese tiempo de observación se mantiene súper en buen estado general, estable, no repite registro febril. O sea, nos da como una información extra poderlo ver en el tiempo. ¿Y de cuánto serían? ¿Está establecido o En realidad, claro, mínimo serían 2 horas, mínimo? pero también aparte es el tiempo en el que ustedes tienen un laboratorio, tienen un montón de cosas, entonces ese tiempo sabemos que mínimo siempre es el tiempo que pasan acá, pero idealmente mientras vos más tiempo lo tengas en observación, la realidad es que más información vas a tener. O sea, el paciente que más dudas te genera, lo deberías tener más tiempo en observación, o sea, como para poder tomar una decisión más segura. Eh, Tiene que ser un paciente que sí o sí esté en buen estado general, como hablábamos antes. O sea, si por algo a mí la impresión clínica no me sugiere que ese nene se tiene que quedar internado, ese nene no se va a su casa, una familia confiable, cercanía al hospital y algo que es lo que tenemos ahora incorporado, que antes no existía, que es la posibilidad de un control ambulatorio en 24 horas. O sea, todo paciente que hizo fiebre y consultó en una guardia, si yo decido un manejo ambulatorio, alguien lo tiene que ver al día siguiente nuevamente y yo tengo que tener comunicación con esa persona, que bueno, seríamos ahora, digamos, Alejandra y yo, y comunicación con esa persona y saber que el paciente va a ir y poderlo ver realmente evolutivamente cómo se va al día siguiente y todo el tema. O sea, que se los podemos mandar y usted lo ve Claro, el otro día. exacto. Entonces, esto es bueno, lo que charlamos es que si se cumplen todas estas condiciones que nosotros pusimos ahí, uno se puede plantear el manejo ambulatorio, ¿sí? Si cualquiera de estas cosas no funciona, no sabemos que no tiene cercanía al hospital, la familia no es confiable, cualquier cosa que esto falle, el paciente se queda internado. Pero esto sería como un algoritmo propuesto en el Instituto Nacional del Cáncer, en sus guías clínicos del paciente oncológico, que si bien es del 2013, está muy vigente, o sea, esto actualmente es lo que se hace con un paciente oncológico. Lo otro que es muy importante es que la mayoría de los tratamientos que uno hace en un oncológico con fiebre están muy orientados al foco. Siempre que tengamos un foco, o sea, esto es un algoritmo de un paciente oncológico con fiebre sin foco, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, o sea, me consulta en la guardia, tiene fiebre y obviamente yo lo oculto y tiene una neumonía, ese paciente se queda internado por su foco, digamos, o sea, es imposible, digamos, su manejo ambulatorio porque tiene un foco de riesgo. O claro, o tiene un dolor abdominal que a mí me impresiona que puede tener una tiflitis, o sea, o un absceso perianal, o sea, que son todos focos de riesgo, digamos, eso ya, la presencia de un foco de riesgo condiciona la internación independientemente del hemograma, independientemente de estado general y demás. O sea, esto es un algoritmo para un paciente que tiene o fiebre sin foco o fiebre con un foco de bajo riesgo, que el único en realidad foco de bajo riesgo siempre es el catarro de diario superior, en un oncológico. Entonces, esto básicamente es pacientes, como decíamos, muy buen estado general, sin signos de infección severa, fiebre baja, porque la fiebre también hablábamos de que también es un indicador de infecciones graves. Si el paciente no tiene catéter y cumple todas estas condiciones, ¿sí? Ustedes ahí se pueden poner en condiciones, ahí lo vamos a charlar más extensamente en la otra diapositiva, pero se ponen en contacto con nosotras, que somos las que le vamos a hacer el manejo ambulatorio, y si nosotros tenemos disponibilidad para verlo al día siguiente, se puede hacer una conducta expectante de parte de ustedes y nosotros lo controlamos al día siguiente en el hospital médico, ¿sí? Ahora, lo que cambia un poco es en los pacientes que tienen catéter. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene catéter implantable, si no tiene foco, igual siempre el catéter puede ser un foco. Pero ustedes deben haber visto por ahí muchos pacientes que uno lo interna, le saca cultivos, le pone esa extracción, el paciente está 3 días internado para recibir una dosis de antibiótico que pasa una vez al día. Eso también se podría hacer ambulatorio. Entonces, las guías de manejo ambulatorio también lo que proponen es, yo dejo al paciente, como siempre, lo dejo en observación, veo que esté en buen estado general, que esté todo bien, porta catéter implantable, yo lo puedo cultivar, o sea, sacarle el cultivo, sacarle el retrocultivo, ponerle su dosis de ceftriaxona y enviarlo a la casa, con control ambulatorio en 24 horas, que sería lo mismo, o sea, vienen con nosotras a control al día siguiente por hospital de día. Nosotras hacemos lectura de los cultivos, si vienen en curso y está todo bien, le administramos la segunda dosis de ceftriaxona y lo citamos al día siguiente, y al día siguiente con 48 horas de cultivo negativo, niño que está en buen estado general, no apareció foco, no volvió a repetir fiebre ni nada, se da de alta, digamos. ¿Ustedes de lunes a viernes cero o sábado? Claro, nosotros estamos de lunes a viernes, que es ahora, eso es lo que vamos a charlar. Esto, bueno, esto es lo mismo que estábamos charlando. Que a todo esto es lo que hablábamos al principio. Todo esto para un paciente que no tiene un foco claro de riesgo y que está en una etapa de tratamiento de bajo riesgo.
¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante con algunos casos clínicos, que eso también condiciona mucho el tema de que uno pueda hacer un manejo ambulatorio o no, que el paciente no esté en una etapa de tratamiento que sea de riesgo. Entonces, ahora esto es lo que estábamos hablando sobre el funcionamiento. Si decimos un manejo ambulatorio, ustedes ahí, no sé, un jueves a las 4 de la tarde, nos llaman por teléfono, nos dicen, mira, tenemos este paciente que tiene una leucemia que está en mantenimiento, que tiene un catarro, o sea, lo charlamos, estamos de acuerdo, quedamos de acuerdo en que vamos a hacer un manejo ambulatorio, entonces nosotros ya sabemos que al día siguiente, sería el viernes a la mañana en el hospital de día, este paciente tiene que venir con nosotros, o sea, porque nosotros también ahí asumimos la responsabilidad del seguimiento. Entonces damos el ok, el paciente se va, nosotros lo citamos al día siguiente. Pero tenemos que tener una disponibilidad institucional para ese control, que es lo que charlábamos. Nosotros estamos de lunes a viernes. Entonces, por ahí, si ustedes ven un paciente a las 4 de la tarde, lamentablemente ya van a tener que decidir la internación porque nosotros no tenemos posibilidad de controlarlos ni sábado ni domingo, hospital de día. Si lo ven el domingo, ya sí, o sea, enganchamos para un lunes hacer un control. Entonces, siempre que cumpla las condiciones y que tengamos la posibilidad institucional del seguimiento ambulatorio, lo podemos hacer. Por eso es Sin problema. fundamental que siempre se comunique con usted. Claro, exacto. O sea, esto funcionaría de domingo A a jueves. jueves. Claro. Mañana, no, a miércoles. Tarde. No, a jueves, No, porque eso. si nosotros lo vemos el jueves, lo podemos ver el viernes y la verdad es que los controles del sábado los podemos terminar haciendo en el CIP6, o sea, en el CIP6 el médico que viene a la mañana, muchas veces somos nosotras mismas y tenemos, o sea, que nosotros ahí te vamos a decir, si venimos el sábado justo del CIP y demás, le podemos dar continuidad a un control el sábado. Así que puede funcionar hasta el jueves. Lo que nosotros hacemos en hospital de día cuando viene el paciente es todos los días hacemos de nuevo un examen físico exhaustivo porque ahí puede haber aparecido un foco o no. Eh, Evaluamos si hace falta volver a repetir un hemograma, porque si el paciente siguió con mucha fiebre y demás, por ahí podemos volver a reevaluar la conducta, pedir un hemograma, a ver si ahí no nos planteamos una internación, buscar de nuevo síntomas y si ya le administraron a ustedes obviamente el antibiótico, salieron cultivos, la lectura de los cultivos y valorar si tiene la necesidad de continuar con el antibiótico y cuántos días. ¿Sí? Todo eso lo hacemos, digamos, por hospital de día. Nosotros tenemos un problema con los cultivos en guardia. Sí, No podemos hacer cultivos y mandarlos a la casa. ajá, bien. No tenemos esa opción. No ¿Por podemos qué hacer causa? ni retro. Solamente a los pacientes internados. Y ¿Y sepsis. eso? Ajá. Pero eso lo podemos. Por eso, ahora, Sí, no esto es podemos para hacer, charlarlo, porque justo este no puesto es podemos nuevo, hacer ni sí, eso. lo deberíamos rever. Es más, nosotros también hemos estado charlando Podemos con... charlar eso, incluso el paciente con catéter, porque ahora el paciente oncológico con fiebre se interna y pasa al CESA. Sí, No importa, ustedes están, charlamos con ustedes, pues se puede charlar también la posibilidad de tener una... Y no solo charlar, mientras se que puede estamos escribir, normatizados y tal cual. todo. sí. La idea de esta charla justamente es traer todas estas cosas para ver cómo podemos en realidad reformar la forma de trabajo. Porque, es más, también hasta charlamos con infectología el tema de la norma. O sea, tenemos actualmente solo norma de neutropenia febril, pero también se puede como extender a no neutropénico con fiebre y hacer hasta algunas modificaciones, contemplando que ahora hay una posibilidad de contención ambulatoria del paciente para hacer otras nuevas modalidades de trabajo. Retomar esto fue que estuvimos trabajando mientras yo estoy de jefa de departamento para hacer bien, armar bien esto y todo, y que quede todo bien ya normatizado, avalado por el hospital y lo podemos Sí, implementar. sí, obvio, Y sobre porque todo esto para parte... la toma de cultivos, que por lo general los pacientes quieren que se haga el CIP6, Claro. por ahí ya como que sepan que puede hacerse en un lugar en condiciones en la guardia, si quiere bajar, también quién va a tomar ese cultivo, si va a ser personal de CIP6 o el personal de guardia, en qué condiciones. Sí. De hecho, eso cuando yo me fui del departamento quedó presentado en dirección, se puede hacer las modificaciones pertinentes y sí, tenemos que hablar de muchas cosas, porque inclusive para el paciente lo mejor, o sea, el paciente tiene que entender que lo mejor para él es el cultivo lo antes posible y el antibiótico lo antes posible. Y por ahí también cultivar en guardia, tal vez hasta le puede significar poder ir a la casa, digamos, y hacer, entonces, para el paciente, obviamente que esto es lo mejor, y al hospital inclusive le ahorra dinero, o sea, le ahorra dinero en estadía hospitalaria, cuántos pacientes con leucemia en mantenimiento hay que hacen fiebre, pues dura 2 años, digamos, el mantenimiento, y hacen fiebre en una etapa que esté súper bajo riesgo, que podría tener un manejo ambulatorio, y sí o sí se internan 3-4 días a la espera de los resultados efectivos. Entonces, también es hasta algo que es costo efectivo, digamos. O sea, Se puede charlar. que bueno. Bueno, entonces ahí vamos como repasando todo esto con algunos casos clínicos. Por ejemplo, vendría Benjamín a la guardia, tiene 3 años, un tumor de Wills y consulta por una fiebre sin foco
que en todas las preguntas que hacemos, digamos, a modo de machete para irlo conociendo mejor, lo que recabamos es que su tumor de Wilms es de bajo riesgo, que los tumores de Wilms de bajo riesgo hacen eh, ciclos de quimioterapia bastante benignas, digamos, no tienen tanta mielosupresión, o sea que no esperamos tanto inmunocompromiso, entonces es una buena, o sea, no es un tratamiento de alto riesgo. Hizo vincristina y actinamicina, tuvo un registro febril bajito de 38,1, que fue único y se dio con antitérmicos. Le hacemos un hemograma y el hemograma no tiene neutropenia. El paciente no porta catéter implantable, que esto pasa mucho por ahí también con los tumores de Wilm de bajo riesgo, como hacen ciclos cortitos y son quimios, o sea, breves, muchas veces ni se le coloca el catéter implantable. Vive cerca del hospital y su familia es confiable y tiene buena accesibilidad. Entonces sería como un paciente ideal, ideal para todo esto. Entonces ahí en realidad ustedes, si lo primero que hacen es pensar que esto puede llegar a tener un manejo ambulatorio, o sea, si hay por algo que a ustedes les hace ruido, lo dejan internado, listo, lo dejan internado. Pero si no sé, si es un lunes a la tarde y ustedes se plantean de que tal vez este paciente se pueda manejar de manera ambulatoria, ahí sería, nos llaman por teléfono, nosotros ahí hacemos una comunicación, vemos bien todos estos datos que estamos recabando y si estamos todos de acuerdo, o sea, médicos de guardias y médicos de contención ambulatoria, que esto se puede manejar de manera ambulatoria, lo que haríamos con Benjamín, que sería lo mejor para él, es un manejo ambulatorio, o sea, no tiene focos de riesgo, no tiene catéter, fue un único registro, fiebre baja, no está neutropénico, las familiares son confiables, bueno, le damos las pautas y que vengan 24 horas por hospital de día con nosotras, sí, que va a ser a la mañana siguiente, o sea, va a ser menos de 24 horas. Obviamente dándole todas las Con todas las pautas a pautas. los padres de que si no, Claro, por eso es que también es re importante los familiares confiables, que es algo que muchas veces en nuestro hospital falta, pero bueno, no se da cuenta. Em, Nosotros en el hospital de día le vamos a hacer control diario hasta que esto se resuelva, o sea, se resuelve el foco o podamos definir una conducta distinta a la que venimos tomando. Y también tenemos la posibilidad siempre en la mañana de hacer un hemograma por hematólogo y charlarlo también en conjunto con el hematoncólogo de cabecera y todo el tema. Eso también está bueno. Bueno, después tenemos esta paciente, por ejemplo, que se llama Ana, que tiene 8 años, tiene un medulloblastoma de fosa posterior y también consulta por una fiebre sin foco. Su última quimioterapia fue hace 2 días y fue una ciclofosfamida, que, como dijimos, hace 2 días probablemente esa ciclofosfamida ni siquiera haya repercutido, digamos, en la inmunidad de la paciente. Tiene un hemograma sin neutropenia, pero esta paciente hizo un registro febril de 39, que se dio con antitérmicos, luego de 3 horas, o sea, fue bastante prolongado el registro febril, y se encuentra taquicárdica. Ustedes la ven en la guardia y está sin fiebre, pero está taquicárdica. Tiene un catéter implantable, vive cerca del hospital, familia confiable y buena accesibilidad. En este caso, la realidad es que ustedes tal vez se puedan pensar, bueno, no sé, me tengo dudas si lo puedo hacer en ambulatorio o no, pero probablemente si ustedes charlan con nosotros y hablamos del paciente, lo que les vamos a sugerir es que este paciente no es para manejo ambulatorio, porque, claro, lo primero que es el estado clínico del niño, ya la taquicardia es como un factor de riesgo. O sea, un factor de riesgo no oncológico, la taquicardia siempre es criterio de internación, aunque sea para observar y ver cómo sigue eso. La fiebre que hizo fue una fiebre alta, un registro de 39 y encima fue persistente. Y el paciente aparte porta un catéter implantable. Entonces ya desde el vamos, la conducta era sacar cultivos y poner antibióticos, pero aparte lo que nosotros sugerimos en esta paciente es la internación, ¿sí? Por la cuestión de la condición clínica. Entonces, si ustedes nos llaman, probablemente lo que les sugeriríamos sería eso, o sea, una internación y el manejo que sea hospitalario. ¿La banco cuándo la pones? Ahí más adelante lo charlamos. Pero en realidad era un paciente que no esté neutropénico, la banco solo se pondría en pacientes que esté séptico, o sea, con una impresión clínica de sepsis o con un foco claro en piel o posibilidad de foco en catéter. O sea, si tienen con un bolsillito del implantable feo o infecciones de foco en piel, ahí va como claro, ahí iría en un paciente no neutropénico. O sea, no neutropénico si está séptico o una sospecha de foco en piel o en catéter, ahí la pones. Si no, siempre ponéis la extracción. Bueno, y este último paciente, que no le doy el nombre porque está tapado por el Facundo, ahí está, por el del meeting. Bueno, Facundo tiene 12 años, tiene una LLA de alto riesgo, consulta porque tuvo una deposición desligada con dolor abdominal, y cuando lo interrogamos, este es un paciente que está haciendo quimioterapia con bloques de alto riesgo. O sea, tenemos ya de entrada un estadio de tratamiento que es de riesgo, ¿sí? Que está haciendo bloques de alto riesgo. Tiene un catéter implantable, tiene un dolor abdominal difuso, que aparte encima focaliza más en fosa ilíaca derecha, tuvo una deposición desligada, en el momento que ustedes lo ven está afebril, pero taquicárdico,
tiene un hemograma sin neutropenia, buen medio y buena accesibilidad. Pero bueno, como estábamos hablando, ustedes tal vez lo pueden pensar y decir, bueno, no, me queda dudas, no sé si para hacer un manejo ambulatorio no, porque no tiene un hemograma con neutropenia, pero si hablan con nosotros, la sugerencia va a ser, primero, que el paciente no está neutropénico hoy, pero probablemente lo esté mañana, porque es un bloque de alto riesgo hace una semana, que es lo que estábamos hablando. O sea, es ese paciente que justo lo enganchas con un buen hemograma, pero al día siguiente tiene 100 blancos, ¿sí? O sea, que en realidad va a ser como conducta más de neutropenia febril, tal vez que de oncológico con fiebre. Y encima tiene un foco, lo que estamos hablando bien del foco, un foco de riesgo. O sea, el foco de riesgo, el paciente está con una diarrea, dolor abdominal y localizado en fósil de cadera derecho. O sea, que el paciente tal vez mañana tiene una tiflitis. Entonces, en este paciente, no solo la sugerencia es que se interna, se quede internado, y hasta por ahí la conducta, si bien es un oncológico no neutropénico, tal vez sea ya arrancar con un antibiótico con cobertura de pseudomonas, por la cuestión del foco abdominal. O sea, o cefepime o piperatazo. Y uno dice, bueno, pero no está neutropénico, pero hay muchas condiciones que individualizamos a que la mejor conducta para este paciente tal vez sí es internación cultivo y piperatazo. Em, bueno, ahora sí avanzamos a lo que estábamos hablando de que por ahí es lo más conocido para ustedes o la más fácil resolución, que es la neutropenia febril. La neutropenia febril es un paciente oncológico, consulta en guardia, hacemos un hemograma. Las normas hospitalarias dicen que en teoría ustedes deberían tener un hemograma del paciente oncológico en 20 minutos, no sé si lo han visto, que eso ya lo hemos hablado muchas veces de laboratorio, de que no está disponible, pero bueno, porque en teoría la neutropenia febril es una urgencia oncológica que debería ser resuelta en la primera hora de llevar al paciente al hospital, que lamentablemente tenemos la demora del laboratorio. O sea, muchas veces el paciente llega en buen estado y demás, y no nos apura, digamos, desde lo clínico, y podemos esperar un hemograma, lamentablemente el hemograma se termina demorando 2 horas, que eso es otra cosa que tenemos que tratar de como ajustar. Pero bueno, deberíamos tenerlo en 15 a 20 minutos de hemograma. La neutropenia por definición es un recuento absoluto de neutrófilos inferiores a 500 o un recuento, o sea, con una predicción que tenemos hemogramas previos tal vez del día anterior que tenía 2000 y hoy tiene 1000. Entonces, bueno, ya esa caída predictiva ya nos habla de que lo podemos tomar como una neutropenia febril. Lo que estábamos hablando es que siempre, por definición, el paciente neutropénico es oligosintomático. ¿Por qué? Porque todo lo que produce síntomas en un paciente está asociado a inflamación. Y la inflamación en el paciente sin neutrófilos está ausente, entonces por ahí el paciente no tiene ningún síntoma claro y no nos cuesta mucho encontrar el foco, ¿sí? Como decíamos, solo la mitad de los pacientes oncológicos con fiebre van a tener foco. Entonces hay que hacer un examen físico muy minucioso para tratar de orientar a ver dónde puede estar el foco de la infección. Bueno, como dijimos recién, la neutropenia febril es una urgencia oncológica, una urgencia infectológica que tiene alta mortalidad y que necesitamos sí o sí hacer una detección de un foco, identificar en los grupos de riesgo y administrar en la primera hora al paciente un antibiótico de amplio espectro, que ese antibiótico de amplio espectro va a depender de la epidemiología local. Es decir, todas las normas de neutropenia febril de todos los hospitales pueden tener todos antibióticos distintos, porque depende mucho de la epidemiología local del centro. O sea, hay centros que tienen mucha resistencia antibiótica, entonces arrancan con esquemas más altos, y hay otros que no, como nosotros, entonces podemos arrancar como con monoterapias y esquemas más bajos. Bueno, hay ciertas condiciones que nos hablan de una alerta temprana en el manejo de la neutropenia febril, que son la taquicardia, como estábamos viendo más temprano, sobre todo una taquicardia desproporcionada o una taquicardia sin fiebre. El dolor, o sea, el dolor agudo en un paciente, dolor abdominal, o sea, un dolor así importante, agudo en un paciente, que el paciente esté hipotenso, ¿sí? O sobre todo, bueno, también el decaimiento, o sea, el decaimiento eh, que ponen los padres como preocupación, digamos, ¿no? Y no solo también la fiebre, sino también la hipotermia. Hay veces que la hipotermia también es como un signo de riesgo. Acá está puesto en un recuadrito, y esto es re importante, la preocupación parental o del niño. O sea, son niños tan crónicos que el mismo niño conoce su enfermedad, conoce lo que siente a lo largo de todas sus complicaciones, y los padres también. Entonces, por ahí tal vez uno lo ve bien al niño, pero si el niño está preocupado o el padre está preocupado, generalmente eso es un signo de potencial riesgo de infección grave. Y ahí, se quieren ir a su casa, o se quieren claro, exacto. También pasa eso, ¿viste? Que siempre son negadores de los síntomas. Entonces, ya un niño te está diciendo como que se siente mal o demás, ya es como de un riesgo de una infección grave. Pues ya te está admitiendo que se siente mal, ya es importante. Que hasta inclusive hay trabajos de eso, y lo vamos a ver más adelante, pero
en las evaluaciones de respuesta temprana se toma mucho en cuenta, digamos, la preocupación de los padres o del niño frente a la condición que está teniendo el niño. Bueno, estos son los agentes etiológicos más frecuentes. Nada, como una regla general, como dijimos, los focos clínicos pueden no estar presentes al inicio. ¿Y qué sucede? Que durante el transcurso de la neutropenia febril aparecen los síntomas cuando los niños salen de la neutropenia. O sea, tal vez no tenían ni tos, y un día cuando empezaron a mejorar sus glóbulos blancos, el paciente empieza con tos, a desaturar y demás, y se hace evidente que lo que tenía una neumonía, porque cuando salen los glóbulos blancos se van directo al sitio de infección, ahí lo inflaman y ahí aparecen los síntomas. Las infecciones bacterianas son mucho más frecuentes al inicio de la neutropenia y las infecciones por hongos son mucho más frecuentes al final de la neutropenia, porque el factor de riesgo para infecciones de hongos son las neutropenias prolongadas. Y los virus son transversales, o sea, en cualquier momento de la neutropenia pueden tener infecciones por virus. Bueno, esto es lo que está en nuestra norma hospitalaria, que es algo nuevo, digamos, que es la norma hospitalaria del 2024, que antes a todos los pacientes que venían por neutropenia febril se hacían 2 hemocultivos periféricos y 1 de catéter, que sería el retrocultivo. La nueva propuesta es que si el paciente no tiene catéter, se siguen haciendo 2 hemocultivos periféricos, pero si el paciente tiene catéter, lo que hacen es sacar un hemocultivo periférico, un retrocultivo y un hemocultivo central. Es decir, usan sangre del catéter también para hacer como lo que sería como el segundo hemocultivo de sangre. Entonces le ahorran un pinchazo al paciente. Bueno, en la neutropenia también es importante por ahí, el sedimento de orina es medio obsoleto, porque los pacientes probablemente no tengan reacción inflamatoria, o puedan no tener una reacción inflamatoria y tener una infección urinaria igual. Entonces conviene sacar de entrada el urocultivo. O sea, no tiene mucho sentido pedir un sedimento, pero más que fuera normal, habría que hacerle el urocultivo igual. Y también está puesto en la norma hospitalaria que si está neutropénico, tiene indicación de filmarray de secreción en las faringes altas, por más que no tenga síntomas respiratorios. O sea, esas 4 cosas habría que hacer: hemocultivo, retrocultivo, urocultivo y filmarray de secreciones nasofaringes altas, que está como aprobado para hacerse si el paciente está neutropénico. Obviamente, si tiene diarrea o otras cosas, también se cultiva el foco que presenta el paciente. Respecto del foco respiratorio rojo, sí o sí tiene que ingresar con la tomografía. En realidad, claro, lo que está sugerido, o sea, esto es como viejo, digamos, hace no me acuerdo cuántos años, como en el 2018 salió lo de la tomografía, que lo que te hace es avanzar 5 días en la visualización de un foco respiratorio bajo. O sea, muchas veces el neutropénico al hacer la radiografía está normal, entonces te quedas tranquilo de que no tiene una neumonía, y la realidad es que sí la tenía si le haces la tomografía. Entonces, si hay síntomas respiratorios bajos, sí deberían hacerle la tomografía para poder diagnosticar ese foco que es de riesgo, porque una neumonía en un paciente oncológico es de riesgo. Y habría que hasta inclusive programar un VAL para tratar de ver bien cuál es el germen y todo. La indicación sí sería la tomografía. Y si se da positivo que tiene un sincicial, o sea, un virus, ¿le ponen antibiótico? Sí, eso se pone igual. Si está neutropénico, igual hay que poner el antibiótico, pues puede tener múltiples, que eso sucede, múltiples infecciones al mismo tiempo. O sea, virales, bacterianas, fúngicas. Bueno, como estábamos hablando, que esto es lo que ustedes manejan muy bien, que es neutropenia, cultivos, antibióticos. Es como la resolución fácil. La terapia antibiótica empírica inicial en pacientes neutropénicos febriles tiene que ser de amplio espectro, bactericida y con actividad para gram negativos y cocos gram positivos. Administrada de manera precoz, y es lo que estábamos hablando de manera preferentemente en la guardia. O sea, se deberían sacar cultivos y poner el antibiótico en la guardia porque al paciente le ahorra, o sea, le garantiza que lo va a recibir en la primera hora, que es lo que se habla, bueno, de la hora dorada, que también es la hora dorada de la sepsis, o sea, que es lo que a la larga, capaz que nosotros no lo vemos hoy, pero si no, se hace un estudio en el tiempo, obviamente que al paciente que mejor le fue es el que antes recibió el antibiótico. Y no esperas que no esperas tener una muestra de orina. No. Y eso también está escrito de que no se espera el urocultivo para la administración del antibiótico. Después lo saca cuando pueda. Bueno, y como dijimos, el esquema antibiótico terapéutico inicial depende de cada centro y depende de la categorización que nosotros hagamos de ese paciente. Algo re importante es cuando los categorizamos por riesgo, entender el riesgo de qué, porque muchas veces, o sea, a mí me pasaba que en la residencia decía de bajo riesgo, de alto riesgo, bajo riesgo, sin saber realmente de qué riesgo estaba hablando. La realidad es que la categorización de riesgo lo que nos habla es del riesgo de que ese paciente presente una infección bacteriana grave y muerte. ¿Sí? Estamos hablando, o sea, en la cabeza, no vemos al paciente oncológico, lo que pensamos es, yo pienso que este paciente puede tener una infección grave, o sea, tiene riesgo alto de una infección grave, o tiene un riesgo bajo de una infección grave. Entonces, los centros
utilizan distintos enfoques para la categorización del riesgo. Nuestro centro, que fue el que hizo la norma hospitalaria del 2024, por ahí hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, que estamos reviendo, porque se ha quedado un poquito corto, digamos, como que ha dado, está medio como que engloba muy poquitos pacientes en el riesgo de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo quedan muy poquitos, ¿sí? Y pues nos parece a nosotros que por ahí nos estamos perdiendo algunos, pero bueno, eso es para revalorar y la verdad es que es la norma hospitalaria y es la norma que uno tiene que seguir, porque es una guía hospitalaria que fue aprobada por todo el mundo y por la institución. Entonces, en nuestra norma hospitalaria, el paciente que es de alto riesgo es el que tiene de base una LMA o una LLA recaída. O sea, solamente esas dos patologías. Digamos, quedan un montón de otras cosas, digamos, que pueden ser de riesgo que quedan afuera. Que tenga hipotensión cuando ustedes lo atienden en una primera consulta, o bueno, en cualquier momento, ¿no? O determinación de una PCR mayor a 90, o estos dos criterios que se dicen a continuación juntos, ¿sí? Primero, que esté neutropénico en un periodo de tiempo menor a 7 días. Esto es medio confuso para entenderlo, pero lo que estábamos hablando es que la mayoría de los pacientes a los 7 días están neutropénicos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ese paciente lleva hace 3, 4 días que recibió la quimio y ya está neutropénico, lo que uno piensa es que, bueno, que debe estar muy infectado, claramente, porque ya, o sea, por fuera del tiempo esperado de la quimioterapia, el paciente ya está neutropénico. Entonces, por eso lo categorizamos como de riesgo. O que también dentro de los 7 días menores del ciclo de quimioterapia tenga un recuento de plaquetas bajitas, por lo mismo que estábamos hablando. O sea, si ya empezó a alterar el hemograma es porque está seguramente reinfectado. Y todos los pacientes que son de bajo riesgo son todos los que no cumplen criterios de alto riesgo. Entonces, si ustedes se fijan, la verdad es que la categorización es bastante, o sea, entran muy poquitos en los de alto riesgo. Esas son cosas como a revalorar. Y lo que sugiere la norma es, si el paciente tiene una neutropenia febril de bajo riesgo, uno arranca con ceftriaxona. Si tiene una neutropenia febril de alto riesgo, arranca con cefepime, ¿sí? Y las condiciones para adicionar la vancomicina al tratamiento, que es lo que estábamos hablando con la vida más temprano, es, por ejemplo, si tiene un foco en piel, osteoarticular, sospecha de infección asociada a catéter, si el paciente está séptico o en shock séptico o tiene distrés respiratorio. Entonces ahí ya entran con cefepime bajo. Y en pacientes que estén sépticos, en realidad no le ponemos cefepime, le ponemos meropenem, amica, banco. O sea, el paciente ya entra séptico, meropenem, amica, banco. ¿Para qué? Para extender cobertura a todos los gram negativos, hacer sinergia con la mitocina y bueno, vancomicina, o sea, el paciente que está séptico hay que partirlo, por decirlo de alguna manera. Siempre todo a tope, abajo a 60, la satisfacción a 100. Claro, Así. exacto. Y el meropenem a 60, y por ahí cuando en La mica 15 o y la mica 15. Sí, exacto. Que eso está todo en la norma. La norma sale al final como una tablita con todas las dosis de las normas hospitalarias. Bueno, y ahora sí, para terminar, de lo que es sepsis en paciente oncológico. Perdón, Sí. en pacientes con gérmenes, eso, Bien, eso sí, es un tema porque tenemos los colonizados, o sea, los colonizados por gérmenes multiresistentes, NDM, BIM, MP, esos tienen consideraciones especiales, que hace poquito salió como un POE que es para, que especifica, digamos, si el paciente está colonizado, por qué germen, con qué mecanismo de resistencia, qué antibiótico hay que usar, porque hay que usar de entrada como antibióticos más altos, sospechando que puede estar séptico por ese germen multiresistente, entonces entran con Cefta-Bivactam, por ejemplo, colistin o Austronam, que son los 3 medicamentos que se usan para gérmenes multiresistentes. Y eso, hay un algoritmo que se los debo, si quieren después se los paso, para que si el paciente entra séptico y es un colonizado, te tenés que fijar por qué mecanismo de resistencia es el germen que tiene el paciente y cubrirlo con el antibiótico acorde a eso. Y eso ahí se los paso, se los voy a agregar después acá a la charla. Ujú. Bueno, y paciente oncológico séptico, en realidad hay algunas consideraciones, es como lo mismo que un paciente normal, digamos, de la comunidad séptico, pero con ciertas consideraciones adicionales, que eso es lo que más vamos a repasar, digamos. Primero, considerar que estos pacientes, pacientes oncológicos que entran en shock, el shock muchas veces no es solo séptico, ¿sí? Muchas veces es un shock séptico, cardiogénico, porque tienen como una disfunción miocárdica subclínica por todas las drogas, y muchas veces también hay de hipovolémico, porque son pacientes que el foco gastrointestinal, que es muy de riesgo en el paciente oncológico, muchas veces está presente, tal vez han estado con diarrea en la casa, consultan un poco de manera tardía, entonces es un shock multifuncional, por decirlo de una manera, en el oncológico. Entonces, hay 3 cosas que nos interesa que se lleven, que es, primero, el paciente oncológico con sepsis muchas veces tiene una disfunción subclínica del miocardio. Entonces, a todo paciente con sepsis, yo le voy a mejorar la perfusión, que eso se hace con fluidoterapia, pero lo que todas las guías recomiendan es que en el oncológico la fluidoterapia se hace en alicuotas, que es como en medias expansiones. ¿Sí? O sea,
no es, o sea, le indico los 20 por kilo, pero lo que hago es que le pasen 10 por kilo, lo reevalúo, me fijo de nuevo, si ya recuperé la presión, recuperé los pulsos, está bien, me detengo ahí, y si no, o sea, si sigue necesitando fisioterapia, o sea, lo voy administrando de a 10 por kilo, ¿sí? Soy como más cauto, porque pueden tener, digamos, un shock cardiogénico asociado, entonces está bueno como el reconocimiento precoz de eso y el inicio precoz de los inotrópicos, obviamente, o sea, tomar la terapia que inicien inotrópicos. La segunda consideración especial de estos pacientes es que se benefician de un ingreso temprano a unidad de cuidados críticos, así que eso es, o sea, los dos pilares son que puede tener un shock cardiogénico concomitante y que necesita un ingreso precoz a terapia, ¿sí? Esto es, hay extensa evidencia, digamos, de que mientras antes ingrese el paciente oncológico a terapia, mejor le va, ¿sí? Aunque sea solo para monitoreo, aunque al día siguiente lo tengan solo 24 horas y lo pasen de nuevo a la sala, o sea, es cuando mejor tienen la respuesta evolutiva. Y frente a esto es que ustedes lo deben estar viendo ahora, que el hospital está proponiendo algo que se llama el EVAT, que es la evaluación de alerta temprana, que esos son todos sistemas que permiten mejorar la detección precoz del deterioro clínico. O sea, el paciente está ahora internado en el CIP6 y estaba todo bien, pero bueno, está neutropénico y de repente le hacen controles de enfermería y un paciente que venían con sus controles de enfermería siempre tenía, no sé, 100 de cardíaca, 100 de cardíaca, 100 de cardíaca, lo va a controlar y tiene 140, ¿sí? Entonces eso es como una alerta temprana, o sea, algo pasó. O sea, entonces ahí es muy útil el EVAT, que es esta evaluación de alerta temprana que tiene dos componentes. Uno es la escala, que la escala se arma con esto, o sea, con los signos clínicos del paciente y con la preocupación del enfermero y la preocupación del padre, se hace un algoritmo y ese algoritmo nos permite justamente tomar mejores decisiones, ¿sí? Intervenciones precoces y también ingreso precoz a la terapia intensiva si el paciente lo necesita. Entonces, bueno, ustedes van a ver eso que estamos haciendo, están en el hospital, digamos, están en proceso de incorporación de esto, que es la evaluación de alerta temprana, de, de alerta temprana, que lo que hace es acortar el tiempo entre que empieza el deterioro clínico del paciente y que se toman las intervenciones médicas. O sea, si uno tiene una alerta temprana, uno asiste a tiempo y por ahí puede empezar intervenciones más tempranas, lo que baja la gravedad de la enfermedad del paciente y baja también el tiempo de traslado a terapia intensiva. Si yo lo detecto más precozmente, también entra más precoz a la terapia intensiva y eso disminuye las tasas de paros fuera de la terapia y de mortalidad hospitalaria en general. Bueno, y para ir terminando, en realidad la última consideración que tenemos que tener en pacientes oncológicos con sepsis es que tienen una respuesta suprarrenal a la sepsis disminuida. La mayoría tienen un historial de tratamiento con corticoides, o sea, leucemias, linfomas, tumores de sistema nervioso central. Tienen generalmente parte de su tratamiento, hay un historial de corticoides prolongado. Entonces, el paciente entra con sepsis, siempre pensar que tenemos que administrar una dosis de hidrocortisona acorde al estrés grave que sería el paciente, que es de 60 a 80 miligramos metro cuadrado. Y esas son todas las consideraciones de sepsis. Bueno, Entonces, de las interconsultas de terapia en los pacientes descompensados, por ejemplo, con una asociación de shock, sí. un hemodinámico, o sea, un cardiogénico, hay un límite de expansiones para poder hacer las interconsultas, porque muchas veces en general lo que plantean las interconsultas de terapia. Sí, es que como parte del protocolo de VAT, te sale que cuando vos administras fluidoterapia en escala, o sea, en el algoritmo, ya deberías dar aviso de terapia intensiva. Si es terapia intensiva, que en realidad, hasta inclusive esto es una ironía muy grande la que sucede en el paciente oncológico, porque la cantidad de dinero que sale de un tratamiento oncológico es abismal, o sea, cada vez más, porque cada vez más terapias tarde y demás que son carísimas. Entonces vos estás haciendo un tratamiento oncológico carísimo y a último momento tiene una complicación infecciosa y al paciente que te vas a ahorrar una estadía de 1 o 2 días en terapia intensiva. O sea, no tiene sentido, digamos, hasta a nivel costo efectivo, digamos, no tiene sentido. Entonces, y que pues se termine muriendo, o sea, gastaste un montón de dinero en tratamiento oncológico y el paciente se muere de una diarrea, o sea, digamos, como que no, nada tiene sentido. Entonces, a los fines prácticos, si vos administraste crioterapia en un oncológico y vamos a usar esta alerta, que es la de la evaluación temprana, el algoritmo te dice que ya deberías dar aviso a terapia intensiva. Y que venga terapia intensiva y lo vea. Si ellos decían no pasarlo, digamos, bueno, lo que lo escriba, pero es lo correcto. Y a mí me queda la duda, este paciente que debemos cultivar, que vamos a hacerle el retro y lo vamos a mandar a la casa. Sí. ¿Cómo sería ese tipo de paciente? Pero la verdad que... Es el clásico, el que más vamos a ver es la leucemia en mantenimiento. O sea, la leucemia en mantenimiento está en una etapa de súper bajo riesgo, seguramente no va a estar neutropénico.
Y ese es el clásico que viene a la guardia con fiebre y lo tenemos que cultivar y dejar internado con la ceftriaxona, que ese es el que sí, Bueno, nos que llaman. podríamos mandar Claro, a hacer sí, esa- mandar. Sí, la LLA. Sí, porque la LM en general no hacen mantenimientos o hacen mantenimientos distintos, pero la LLA, que es el cáncer más frecuente que vemos, en mantenimiento, ese siempre, si tiene fiebre, nos llaman y lo más probable es que lo charlemos y que podamos hacer manejo ambulatorio. ¿Cuál es el tiempo entre la inducción y el mantenimiento? No me acuerdo. Mira, las que son Inducción. en general, la inducción es el primer momento, digamos, que ahí inicia el protocolo de tratamiento, y la mayoría de los niños, si son de riesgo estándar o intermedio, se demoran más o menos 8 meses haciendo el protocolo. Pero si son de alto riesgo, se demoran más o menos 10. Pero esos 10 meses son muy erráticos porque si se van infectando en el medio, no se para y demás, y hay niños que se demoran hasta un año en terminar el protocolo de quimios endovenosas que no son mantenimiento. Y después el mantenimiento se extiende hasta los 2 años de diagnóstico de la enfermedad. Entonces los pacientes están un año y medio haciendo mantenimiento. Y son pacientes de muy bajo riesgo infectológico, que uno los puede manejar ambulatorio. Y se terminan comiendo internaciones de 3 4 días. Entonces eso, para eso es como lo ideal. Yo tengo una pregunta un poco más de esta época. Paciente en mantenimiento que se fue a Malargüe, pasar la Navidad con los abuelos y hizo un pico de fiebre a las 10 de la noche. Ese paciente va al hospital de Malargüe, le revisan todo, lo ven en buen estado general, ¿se podría citar al otro día para con toda la carga y viajen tranquilos y todo eso? ¿O tiene que venir urgente? Porque por ahí pasa que se vienen corriendo y al final cultivos negativos y demás. ¿Cómo se podría manejar en la parte más periférica? Si bien la mayoría de los pacientes se aloja acá, suele estar cerca del hospital y demás, pero puede pasar en esta época que se vayan un poquito más viejos. ¿Cómo sería el manejo en la parte periférica? Mira, en general, los que están en mantenimiento ya están todos, digamos, referidos a su domicilio. O sea, si es de San Carlos, Tunuyán, ya volvió seguramente si está en mantenimiento y viene acá solo los controles. Y a esos pacientes lo que se les dice siempre es que si tienen fiebre tienen que ir a su centro más cercano. Porque, digamos, si se va a San Rafael, no, que no venga 4 horas de viaje al Noti por fiebre. O sea, que vaya al Hospital San Rafael, que está súper preparado para atenderlo y darle contención. O sea, eso siempre, o sea, como que primero uno le da como un hospital de referencia cuando se vuelve, digamos, a su domicilio. Y si el paciente está en tratamiento activo, lamentablemente lo van a recepcionar en el Hospital de San Rafael, lo van a internar y lo van a mandar para acá. Si no, si está en mantenimiento, podrían hacerlo de manejo ambulatorio ellos, y muchas veces lo hacen, sobre todo San Rafael están reacostumbrados, ¿no? Y ellos se hacen cargo del control ambulatorio. A mí me ha pasado, por ejemplo, pacientes con el mantenimiento con varicela. Febril, sí. con 1 o 2 lesiones, Sí, la varicela. Lo internado. Sí, exacto. Igual está perfecto, porque en realidad sigue siendo un inmunocomprometido y varicela y herpes zóster siempre se internan y hacen aciclovir endógenos. Sí, sí, eso sí, siempre porque sigue siendo un inmunocomprometido y sigue necesitando, digamos, aciclovir endógenos. ¿Nos puede aclarar qué es el Fimarray? El Fimarray es una técnica, digamos, no sé si es como de PCR múltiples, o sea, no sé bien cómo es la técnica, pero es muy bueno porque toma partículas virales, o sea, presencia de partículas virales en los mocos, o sea, de cualquier secreción del cuerpo, digamos, pero ahora lo vamos a usar en secreciones, digamos, respiratorias altas, y en 2 horas te da todo el panel de los virus que pesquisa, tenés el resultado de cuál fue positivo. Entonces, en 2 horas PCR? Sí, es como una PCR múltiple, me parece. Solo, bueno, lo deberíamos refrescar, pero es como un estudio que en 2 horas puedes tener rápidamente la detección de si es una enfermedad viral de todo el panel respiratorio. Igual, ¿de qué te sirve? Porque, Sí. ¿qué te va a decir? Si tiene un ciencia aquí, si le vas a poner antibiótico, le vas a Sí, mandar. pero eso seguro, si te sirve para la evolución. ¿Por qué? Porque tal vez en 24, 48 horas ya con cultivos negativos de sangre uno tiene mucho más seguro, digamos, o clara la decisión de sacar el antibiótico. O sea, si vas a tener un rescate viral, te adelanta, digamos, la decisión de sacar el antibiótico con los cultivos negativos. Claro, exacto. Si el nene tuvo buena evolución, dejó de piel, el cultivo del catéter fue negativo, en 48 horas tal vez te sacas el antibiótico. Una cosa que quedaría acá en la UAR sería el lugar físico donde se haría eso. Si se por ahí se pudiera hacer en una de las habitaciones que están ustedes, que no hay. Sí, No hay lugar ni exacto. que está tratamiento Bueno, es que esto, para todos los pacientes. en realidad eso es algo, un tema que lo estábamos hablando, porque inclusive la norma hospitalaria, que el otro día lo estábamos charlando, la norma hospitalaria, si ustedes se fijan, la última parte hay un parrafito que dice, paciente con fiebre
se saca en laboratorio y espera el laboratorio en la habitación 125 del CIP6. Eso es algo que no sé de dónde salió, digamos, pero que no se instrumentó realmente de manera institucional, porque eso no está activo. Entonces, bueno, es algo que tenemos que reflotar, digamos, qué vamos a hacer con el oncológico con fiebre, si queremos realmente darle esa administración del antibiótico y la resolución en 1 hora. No lo estamos haciendo y necesitamos como reflotar de dónde va a ser el lugar físico. Porque hasta inclusive es eso, en la norma hospitalaria está escrito algo que actualmente no se está haciendo. Así que bueno, De hecho, muchas cosas. No, no. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay personas conectadas del Hospital de Malardo, del Hospital Carrillo? ¿Alguna duda para hacer, para resolver? Pueden levantar la mano o hacerla de forma escrita a través del chat. Muy claro, muchas gracias. Sí, espectacular, Fer. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que esa frase, o sea, es real. Yo siento que por ahí la gente que estamos en todo esto de la atención al paciente oncológico, trabajamos un montón, pero estamos desconectados. O sea, como que estamos fragmentados, no nos juntamos. Y mientras mejor nos podamos juntar y conectar, digamos, la guardia, la terapia, el CIP6, la internación, el ambulatorio, o sea, mejor vamos a trabajar. O sea, eso es real. Exacto. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ahí Mauricio Morales del Hospital de Malargüe nos dice que si podemos mandarle después la presentación y también la norma para que también se puedan actualizar allá en su. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fer, por este tiempo que nos da y para que actualicen la cosa. Bueno.